Amén. Bendiciones. El pastor King. Usted me dirá quién es el pastor King. No King de rey, sino K-I-M. El pastor King, un pastor coreano de Corea del Norte, según la agencia de mártires a nivel mundial. Dicen que el pastor King, que Corea del Norte, es el lugar más duro para el cristianismo. Es donde se persigue a los cristianos en una forma masiva, abierta, donde está prohibido reunirse, donde está prohibido alabar a Dios en público, donde han prohibido las Biblias. El pastor King, un pastor que ya pasó a la presencia del Señor, era un hombre que se reunía en los alcantarillados. Los alcantarillados son donde pasan las aguas sucias, abajo de lo que son las calles, los sidewalks, y ahí se reunía él con 30 personas. 30 personas se reunían con el pastor para orar. Solo tenían una sola Biblia, que era la Biblia del pastor. 30 adultos y unos niños, en un lugar donde había mal olor, donde pasaban aguas negras, pero ellos habían escogido ese lugar porque era un lugar donde se creía de que no tan fácil los iban a hallar. Y ahí oraban, y lo hicieron por mucho tiempo, orando por Corea del Norte, orando por el Evangelio, orando por otros grupos en Corea del Norte, para que Dios siguiera dándoles fe y convicción de lo que ellos habían creído. Yo siempre he dicho, Dios nunca pide algo que Él mismo no ha dado. Él dio la vida de su Hijo, y Jesús dio su propia vida en la cruz. Él fue podríamos decir, Cristo fue el primer mártir de la era del cristianismo. Él dio el ejemplo con su vida. Y este pastor se reunía con estas personas, y un día, arreglando esas calles, pasó la planadora y el pavimento estaba muy débil, que se desboronó, que era el techo para ellos, no el pavimento. Y los descubrieron a este grupo de 30 personas, y los sacaron y les dijeron estas 3 cosas. ¿Sabes que es un delito predicar el Evangelio, tener una Biblia, hablar de ese Jesús? Pero te vamos a dar la oportunidad. Llamaron a las autoridades delante de otras personas que estaban alrededor en la ciudad, y le dijeron: vas a hacer 3 cosas y les salvamos la vida a todos ustedes y a sus hijos. Maldice la Biblia, niega la Escritura, niega a Jesús, escupe la Biblia, niega a Jesús, niega tu fe, y vas a vivir. Y ellos dijeron: no lo vamos a hacer. Y dice, según la historia, que cuando ellos se negaron a no hacerlo, agarraron a los niños que tenían con ellos y los colgaron delante de ellos. Pero antes de que colgaran a los niños, sus padres se acercaron a los niños y les susurraron al oído y les dijeron: no se preocupen, dentro de un momento los alcanzamos y nos vamos a reunir todos en el cielo. Luego les dijeron a ellos: otra vez les vamos a dar la oportunidad. Nieguen a ese Jesús, maldigan o escupan la Biblia y nieguen su fe. Y ellos dijeron: no lo vamos a hacer. Y ellos le dijeron: la planadora que está aplanando esta calle va a pasar por ustedes, encima de ustedes, los va a matar si ustedes no niegan su fe. Y ellos dijeron: no lo vamos a hacer. Y dice que los tendieron todos en el pavimento, y cuando encendieron el motor de la planadora, ellos empezaron a cantar un himno. No se sabe qué himno cantaron, pero yo quisiera imaginarme que cantaron aquella alabanza que dice: más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol.
yo me imagino que alguna alabanza deben de haber cantado ellos en ese momento cuando empezaron a oír la planadora que empezó a demoler, a destripar a cada uno de ellos, hasta morir los 30 que estaban ahí junto con los niños. El tema de mi prédica es: ¿estás preparado? ¿Estás preparado? A veces la gente cree que hablar del fin del mundo, de lo que está pasando, es manipular las emociones de la gente y meterles miedo para que la gente se congregue o sea mejor. Eso no es verdad. Yo siempre lo he dicho, eso no es verdad. La razón por la que nosotros predicamos y deberíamos de predicar como la iglesia primitiva acerca de que Cristo viene pronto es porque es una verdad eminente, es algo que va a pasar, ya está establecido, solo Dios lo sabe, la fecha, el día, la hora, cuando Cristo regrese. Lo único que sí sé que la iglesia debe de estar esperando y volver. La iglesia antes no se saludaba Dios le bendiga. El saludo de la iglesia primitiva era Maranata, que significa Cristo viene. Ese era el saludo, porque ellos esperaban, incluyendo el apóstol Pablo, dice: y los que estemos vivos, dijo el apóstol Pablo, creyendo que él iba a estar en ese momento glorioso cuando Cristo viniera con los ángeles. Entonces, pero yo digo, estamos realmente, la iglesia está preparada para ese día, estamos preparados para ese momento que va a anteceder, que va a estar antes de la venida de Cristo. La iglesia está preparada, o somos creyentes de culto, creyentes religiosos, pero que no somos gente que realmente hemos tenido un nuevo nacimiento y una convicción de que cuando todo esto acontezca, nosotros estamos listos. Estamos preparados como el pastor King y su congregación de 30 miembros más niños. Estamos preparados si en un día a nosotros nos pidieran la vida, y nosotros estamos preparados a morir por Cristo como lo hizo la iglesia primitiva. Si viniera una persecución o viniera de parte de los gobiernos una prohibición, la gente se ha intimidado por esto. Yo sé y he predicado de ser prudente, pero también no, cuando yo prediqué acerca de la prudencia, no dije intimídense, más bien dije caminemos como verdaderos cristianos para que nuestra fe en su momento, cuando sea probada, sea hallada como oro puro. Porque hay personas que me dicen: pastor, yo tengo fe y tengo fe, y te hablan de fe, pero sus vidas no acreditan que su fe realmente sea una fe verdadera, una fe que uno dice es una fe que en el momento difícil de la vida, en el momento de la prueba, van a lograr salir victoriosos. Y eso es lo que yo quisiera hablar hoy acerca. Estamos preparados, estamos listos, no solo para esperar la venida de Cristo, sino para vivir cualquier acontecimiento. Mis hermanos, esto que está pasando, uno diría: oh pastor, mire, lo que pasa que esto de la pandemia ya existió hace 100 años con que hubo otra pandemia llamada, creo, la pandemia española, algo así, no recuerdo muy bien. Guerras han habido siempre, enfermedades han habido siempre, persecución ha habido siempre, y es cierto. Pero si uno ve la secuencia con la que estas cosas han estado sucediendo, nos damos cuenta que cada día se va agravando la situación, y se va agravando la situación, y que cada cosa se está poniendo en su respectivo lugar, en su respectiva posición, para que los cumplimientos de la palabra se lleven a cabo. Y yo estoy convencido, aunque la gente diga que va a haber una mejoría en la situación mundial, yo creo que no. Yo creo que la situación va a ir de peor en peor, porque tiene que irse ya encarrilando para los tiempos finales. Y creo que si no es esta generación, no pasará muchas otras generaciones más antes de la venida del Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, verso 2 y 3, escuche lo que dice. Pues vosotros mismos sabéis, dice Pablo a 1 Tesalonicenses, a los Tesalónica, perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Dice, vosotros sabéis, tenés que estar seguros que ese día vendrá, que ese día va a venir perfectamente, que el Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces dice, vendrá destrucción repentina, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Ese día va a venir. Ese día es un día eminentemente, un día que va a suceder en el calendario nuestro, estemos o no estemos preparados. Y yo pienso, la iglesia de hoy, es mi pregunta, sin querer juzgar, ¿realmente estamos preparados para la venida del Señor? El apóstol Pablo dice ahí mismo en Tesalonicenses que se va a sonar la trompeta. Yo digo, la iglesia está oyendo la voz del Espíritu Santo, porque si usted y yo no oímos la voz del Espíritu Santo, mucho menos vamos a oír la trompeta. Mucho menos vamos a oír la trompeta. Y ese día va a venir, y sigue diciendo en el verso 4, también ahí en el mismo capítulo, que para nosotros, los que estamos esperando ese día, dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. O sea, van a haber dos grupos de personas: el mundo que está en oscuridad y la iglesia que está viviendo en la luz. Pero yo creo, mis amados, que estos tiempos son tiempos de prueba, tiempos donde realmente tenemos como iglesia que tomar una decisión, una convicción. No importa si otras personas no quieren congregarse, si otras personas no quieren buscar del Señor, si otras personas no oran. Al fin de cuentas, de algo estoy convencido bíblicamente: la salvación es individual. Individualmente Dios nos va a pedir cuenta. La Biblia lo dice muy claro. El Señor Jesús dice, dos van a estar acostados en una cama, uno va a ser levantado y el otro se va a quedar. Dos van a ir en el camino, uno va a ser levantado y otro se va a quedar. Dos van a estar en el molino, uno va a ser levantado y el otro se va a quedar. No es que si hay dos, uno de los dos se tiene que quedar. No está diciendo eso la palabra. Lo que está diciendo, que independientemente de cómo tu cónyuge vive, de cómo tus padres viven, de cómo tus hijos viven, de cómo el pastor vive, de cómo los hermanos de la iglesia viven, al fin de cuentas se van a ir los que están o estemos preparados para ese día. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y yo le digo una cosa, el apóstol Pablo dice que no importa cuánto hayamos sufrido en esta tierra, ningún sufrimiento, por muy difícil que sea, será comparado con la gloria venidera. Y no importa cuánto usted haya hecho por el Señor, la recompensa siempre va a ser mayor. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús lo dijo: buen siervo fiel. ¿Qué dijo? En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso me habla a mí que por más que yo haga para el Señor, que por más que yo me esfuerce para servir a Dios, no importa, la recompensa va a ser mayor, totalmente mayor que lo que nosotros hagamos o suframos a causa de Cristo. El problema de la iglesia es que la iglesia no ha entendido. La iglesia no ha tenido revelación de la vida eterna. La iglesia tiene una mentalidad terrenal, una mentalidad de que creen que vamos a vivir eternamente en la tierra. La sorpresa va a ser, yo lo he predicado y lo voy a seguir predicando, aunque a lo mejor hay personas que no están de acuerdo,
que no todos los que estamos en la iglesia o cuando nos congregamos en una iglesia nos vamos a ir. Nosotros no somos ni estamos autorizados en decir quién es trigo, quién es cizaña. La Biblia dice que solo los ángeles que Dios va a asignar a eso están autorizados para hacerlo, ¿sí? Pero lo que sí sé, que dentro de la iglesia, amados, dentro de la iglesia va a haber personas que se van a quedar. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que murieron antes de la tribulación. ¿A quiénes se refieren? A los cristianos que realmente no estaban bien afirmados en el Señor. ¿Por qué? Porque si estamos vivos, nos quedamos para la tribulación. ¿Por qué? Es como el pueblo de Israel cuando Elías oró al pueblo de Israel, al Señor, y le dice, oh Señor, solo yo he quedado. Y el Señor le dice, no has quedado solo tú, Elías. Hay un remanente todavía que no ha doblado las rodillas ante Baal. Mi pregunta es, en ese momento cuando Dios dice, no, también tengo un remanente, ¿significa que solo ese remanente estaba y que ya no habían más israelitas? No, había mucho más israelitas. Había mucho más israelitas ahí, pero Dios no se refería a esos. Porque esos sí habían doblado sus rodillas a Baal. Esos se quedaron callados cuando Elías les dijo, ¿a quién van a servir? ¿A Baal o a Dios? Dice que se quedaron callados. Hasta que vieron descender el fuego del cielo, entonces reaccionaron. Y así va a pasar. Y así va a pasar. Hasta que vean que desciende fuego del cielo, entonces la iglesia va a reaccionar. Pero ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde. Por eso esa película a muchos no les gusta ver, Left Behind, dejados atrás. Porque va a haber un remanente que se va a ir. Por eso, ¿por qué cree usted que dice la palabra, muchos son llamados y pocos escogidos? ¿Ah? Porque no todo el mundo va a estar preparado para ese evento. Pero el apóstol Pablo dice explícitamente por revelación del Espíritu Santo, pues vosotros mismos sabéis perfectamente, indiscutiblemente, dice una versión, infaliblemente, que el día del Señor vendrá, para algunos como ladrón en la noche. Pero para los que no andamos en la oscuridad, sino andamos de día, ¿cómo va a venir? Como el deseado, como el amado de las naciones. Amén. Si usted lo está esperando, ¿cómo podemos esperar al Señor? Velando y orando, dice la Escritura. Y el Señor mismo puso el ejemplo de las 10 vírgenes, ¿no? 5 no estaban preparadas, no tenían aceite, no tenían presencia de Dios, vivían una vida religiosamente secularizada. Y la iglesia está viviendo esa vida, una vida religiosa secularizada. ¿Qué es eso? Una vida a conveniencia, no la que el Señor espera de nosotros. No estoy hablando de cómo usted se viste, cómo usted camina. No estoy hablando que tenga que pasar en la iglesia las 24 horas del día. Estoy hablando de una relación que sí tiene que ser las 24 horas del día con el Señor, con el Espíritu Santo. Porque si nosotros no oímos la voz del Espíritu Santo todos los días, puede ser que cuando suene la trompeta tampoco la oigamos. Y el apóstol Pablo dice, vendrá el Señor, 100% el Señor vendrá. El Señor Jesús en Marcos 13:32 dijo, pero aquel día nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. Y se refirió a él porque todavía estaba en su calidad humana, ni el Hijo, sino solo el Padre en su sola potestad. Solo Dios. En realidad no lo sabemos y qué bueno no saberlo. ¿Sabe por qué? Porque al no saberlo nos mantiene siempre a nosotros, siempre preparados. A mí me agrada la convicción del apóstol Pablo, porque esa convicción del apóstol me hace entender de que esa es la vida que todo cristiano deberíamos de vivir. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, hermanos, yo también sufro penalidades.
Pero dice, no me avergüenzo, en 2 Timoteo 1:12, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Estamos preparados como el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo, yo no me voy a intimidar, yo voy a seguir predicando. Él da a los corintios, a los gálatas, testimonio de cómo muchas veces lo recogieron en Éfeso casi muerto por predicar el evangelio, por hablar. Yo digo, si esto está deteniendo a la que dice ser iglesia de Cristo, una pandemia nos está deteniendo. Mire, si yo le digo, parece que cuando nos dijeron pandemia, no congregarse, parece que nos dijeron pandemia, desconectarse. Parece que dijeron eso. Y le aseguro que la mayoría de cristianos ni oraron, mucho, ni hablemos de ayunar, ¿no? Y la Biblia, y no, si aún, yo estoy de acuerdo, congregarse, yo prediqué hace 3 domingos 5 razones por las cuales hay que congregarse. Es importante, pero si no puedes, eso no significa que no te conectes con el Señor, que no estés conectado. Pandemia, no congregarse, pandemia, desconectarse, no es lo mismo. No es lo mismo. La iglesia tenemos que estar conectados, como el apóstol Pablo. Yo sufro penalidades. La Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos. Mi pregunta es, si no estamos padeciendo por causa del evangelio, es porque estamos nosotros siendo soldados de la secreta. Si usted no está padeciendo por el evangelio, si a usted no lo están criticando, si usted la está viviendo bien ahorita como cristiano evangélico, es porque usted no está incursionando, usted no está invadiendo los terrenos del enemigo. El apóstol Pablo tenía grandes persecuciones, el apóstol Pedro también. Pero sabe, si usted y yo no estamos incomodando al mundo, porque somos luz y la luz alumbra las tinieblas, si no estamos con nuestra vida incomodando al mundo, es porque no estamos viviendo la vida que la palabra de Dios espera que nosotros vivamos. ¿No lo cree? Yo lo creo. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo luego en Timoteo, 2 Timoteo 4:8 también. Dice, y en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, la convicción con lo que está hablando el apóstol Pablo no es una simple confesión, sino es una revelación de que Dios está y ha preparado para todos los que aman la venida del Señor la corona de justicia. Una corona. ¿A quién se le pone las coronas? No de las que usan para los muertos, no se preocupe. No se asuste de las que llevan al cementerio cuando alguien se muere. Estamos hablando de coronas reales, de realeza. Solo a los reyes, a los príncipes llevan corona. Nunca vio usted un esclavo con corona, ¿no? Bueno, la Miss Universo también les ponen corona, ¿no? No, pero no estoy hablando de esas coronas. Esas son fake, son falsas. Estoy hablando de las coronas que la palabra habla, o de la gente de la realeza. Usa corona. Usted va a ver la reina de Inglaterra, ¿no? Apenas puede con la corona, con tanta joya que tiene ahí. Va la señora ahí con la corona apenas, pero lleva su corona. ¿Por qué? Porque ella es la reina de Inglaterra. Y yo estoy seguro que cuando esta señora muera,
a su sucesor, que va a ser uno de los, va a ser un hombre por lo que se ve, pues al que hoy es príncipe llegue a ser rey de Inglaterra, lo primero que van a hacer para reconocerlo rey va a ser ponerle una corona. El apóstol Pablo está hablando de coronas que usted y yo, mire, es que vamos a ser parte de la realeza, y cuando la Biblia dice que Cristo va a venir para el milenio, de acuerdo a Apocalipsis, a reinar con vara de hierro por 1000 años en la tierra. O sea, la gente lo va a ver físicamente en la tierra por 1000 años. ¿Con quién cree que va a reinar? Todo rey tiene súbditos. Todo rey tiene gente en la realeza. Es la iglesia. Y no va a venir a gobernar a la iglesia con vara de hierro, porque la iglesia es la amada, es la esposa. Los que van a tener las coronas son los que van a gobernar juntamente con Cristo. Y el apóstol Pablo dice, y en el futuro me es reservada la corona. Yo digo, y me digo a mí mismo, ¿estoy convencido realmente que yo también tengo una corona reservada para mí? ¿Estoy preparado para vivir lo que estoy viviendo de aquí para allá? Pablo dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Pero yo digo, realmente, si ahorita viniera una persecución, si ahorita vinieran cosas que según de acuerdo a la palabra, la iglesia va a vivir una parte de eso. La iglesia va a vivir persecución, la iglesia va a vivir ciertas cosas difíciles. Realmente nuestra convicción está tan clara como la del apóstol Pablo, o de todos estos siervos de Dios y siervas de Dios que han existido a través de la historia hasta hoy, o como este pastor King y sus 30 miembros. ¿Realmente estamos preparados para vivir ese tiempo? Yo siempre he dicho, si no podemos ni siquiera morir a nosotros mismos, mucho menos vamos a morir por Cristo. Yo he hablado con gente y me dice, no, pastor, yo me aseguro, yo sí moriría. Y yo digo a mis adentros, y yo estoy seguro que no morirías. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:10. Por revelación del Espíritu Santo, no por inspiración humana, revelación de Dios. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Se puso de acuerdo Pablo y Pedro, le escribieron juntos, se copiaron el examen. No se copiaron, es la misma revelación, porque es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu trayendo revelación. Los dos, Jesús también dice, escuche cómo dice Jesús, podrías estar seguro de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué horas iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Lucas 12, 39 al 40. ¿Se copiaron? No se copiaron, es la misma revelación del Espíritu. Porque ese día va a venir para los que no son del Señor como ladrón. Dice, en el cual los cielos, escuche bien, la catástrofe que va a pasar. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. O sea, calentará el sol, como dice Apocalipsis, de tal manera que la gente va a querer morir y no va a poder. De tanto va a ser el sufrimiento, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto, dice en el verso 11, que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Wow, esa es una gran advertencia. El apóstol Pedro está diciendo acá, mire, el Señor va a venir
Y cuando eso pase, y ahí no se contradice para nada la palabra, porque Juan empieza a hablar de todo lo que va a pasar después de eso en Apocalipsis, con los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, y toda la catástrofe que va a venir a la humanidad. Dice, los cielos van a pasar, o sea, todo eso va a ser destruido, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. O sea, todo lo que el ser humano haya hecho, sus grandes monumentos, sus grandes edificios, todo eso va a ser destruido. ¿Usted cree que Dios dice, wow, miren ese rascacielos que han hecho? Wow. ¿Cree usted que Dios admire todo eso? Cuando los discípulos iban caminando con Jesús, como que Jesús tampoco era de Israel, ¿verdad? Como que fuera extranjero, vienen los zorosos, iba a decir, pero de los discípulos, y dice, Señor, ¿ya viste estos edificios? Jesús no se admiró de eso. Ellos enseñándole los grandes edificios al Señor. Jesús le dijo, miren, ni se preocupen de eso, porque no va a quedar piedra sobre piedra. Y pasó, ¿no? 70 años después hubo una destrucción en Israel y los romanos destruyeron toda la ciudad y no quedó piedra sobre piedra y todos fueron esparcidos. Cuando el general Tito, un general romano, en el año 70 después de Cristo invadió Roma. Pero oiga lo que dice Pedro, puesto que todas estas cosas van a ser destruidas de esta manera. Él pregunta y dice, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando, y no solo esperando, apresurando, dice, la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos? Yo creo que el Espíritu Santo vuelve a hacer esta pregunta. ¿Qué vida y qué conducta y en qué piedad estamos viviendo nosotros? Y si estamos preparados para todas esas cosas. Porque cuando estas cosas sucedan, realmente los que no estén firmes, los que no estén preparados, los que no estén arraigados a la palabra y en comunión con el Espíritu Santo, yo le digo, mucha de esa gente va a flaquear. Muchas personas van a flaquear. Muchas personas van a negar la fe. Muchas personas imagínense que de repente, aquí dijeran, cualquiera que predique el Evangelio va a morir. Yo le aseguro que aquí en Canadá muchos cristianos dejarían de predicar el Evangelio, dejarían de congregarse. Empezarían a llamar, pastor, ya vio la noticia que no hay que congregarse porque nos van a matar. Así, estoy seguro que sonaría el teléfono todo el día. Si de todos modos vamos a morir. La Biblia, aún, mire, escuche, aún que venga el arrebatamiento, todos tienen que morir. Es necesario que todo hombre muera y luego compadezca, dijo el apóstol. O sea, de que vamos a dejar este cuerpo hermoso y bello, lo vamos a dejar. ¿Sí? Pero dice, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del Señor? Yo creo, mis amados, de que la pregunta, ¿estoy preparado? ¿Estoy listo para cualquier acontecimiento o cosa que suceda? Ya sea la venida del Señor o persecución. ¿Estoy listo para pelear y luchar por el Evangelio, por la palabra, por la fe que tengo en Cristo? ¿Estoy dispuesto a ser parte de los mártires si fuera necesario? ¿O qué pasaría si me dicen, mira, si ustedes ahora siguen siendo cristianos, a partir de ahora nadie les va a vender comida? Se van a morir. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? A veces amamos más a nuestra familia, a nuestros hijos,
nuestra propia vida que al Señor. Y si usted le pregunta a las personas, ¿usted ama más al Señor que su propia vida? Sí, 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 sí. No, hermano, mire, yo sí amo más. Si usted le pregunta, ¿ama a sus hijos, a su esposa? No le pregunta a su suegra, porque ahí yo sé que ahí va a tener la razón. Pero aparte de la suegra, le aseguro que todo el mundo diría que sí, que amo más al Señor. Pero yo le voy a decir algo. Estamos viviendo tiempos en que yo creo que nuestra fe va a ser probada. Nuestras palabras van a ser probadas. Nuestras creencias y convicciones van a ser probadas. Yo creo que es la generación que Dios escogió para ver todo lo que los profetas. Mire, escuche esto, que no es casualidad. La palabra no temas aparece 365 veces en toda la Biblia, desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Una vez por cada día del año. ¿Qué le parece? ¿Es casualidad? No. 365 veces aparece no temas. No temas. Cada día Dios se garantizó que usted tenga una palabra bíblica que le diga, que le mande ese mensaje, no temas, no temas. 365 veces. Es porque Dios quiere que cada día nosotros creamos y confiemos y estemos seguros de que quien prometió guardar nuestra alma, no nuestro cuerpo, nuestro espíritu prometió guardar para el tiempo del día difícil que va a venir, que profetiza la Biblia, nosotros estemos siempre seguros de que Él va a estar ahí para protegernos, aún en el momento de la muerte. Yo les soy honesto, yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué un apóstol como Pablo no murió en una cama tranquilo en su vejez? Y él sabía de lo que iba a morir. Él escribe a Timoteo y le dice, yo sé que mi partida está cerca. Y él sabía que no iba a morir de viejo. Pedro sabía que no iba a morir de viejo. Todos ellos sabían que iban a pasar por el sufrimiento que Cristo pasó, que fue el martirio. Y aún así predicaban la palabra. Y a veces cuando nosotros, y yo me incluyo en eso, estamos pasando un momento difícil de tribulación, de escasez o de enfermedad, hasta dejamos de orar, dejamos de alabar a Dios, dejamos de buscarle y hasta nos enojamos con Dios. Eso es una muestra que no estamos preparados. Que si llegara a venir una persecución a la iglesia de cualquier índole, mire, yo creí que la iglesia jamás imaginó que a través de la pandemia iban a cerrar todos los templos. Todos, a nivel mundial, quedaron cerrados, todos. Y todo el mundo obedeció. Y la iglesia jamás entendió eso, lo vulnerable que puede ser el dejar de congregarse. Por un miserable virus que ni siquiera lo podemos ver con nuestros ojos. Necesitamos aparatos potentosos, poderosos, para poder ver esos virus. Yo trabajo en un laboratorio donde todos los días veo virus de bacteriología y sin esos aparatos no los puedo ver. Usted los ve en unos platitos así y parece puro líquido lo que hay. Y cuando pone eso, ve el montón de bichos ahí moviéndose. Un virus fue necesario para que todo se cerrara. Y yo pensé en mi corazón cuando esto pasó. Y yo dije, cuando esto pasó, dije yo, bueno, la iglesia va a extrañar. No solo la iglesia Río de Avivamiento, sino la iglesia de Jesucristo va a extrañar. Y sé que mucha gente extrañó el no congregarse. Pero esto nos va a servir para no faltar ya a partir de este momento, cuando se vuelvan a reabrir las iglesias, dejar de congregarnos ningún domingo.
valorando y apreciando los que no pudimos ya congregarnos. Pero no fue así. No fue así. Todavía esta experiencia no fue suficiente. Pero yo sé que vienen momentos más difíciles, no solo para el mundo, sino para la iglesia. Porque dice la palabra que tienen que ser probados los que son reprobados y los que son aprobados. Amén. Así que la pregunta otra vez para terminar es: ¿estás, iglesia, preparada para ese momento? ¿Estamos preparados para cualquier cosa? ¿Qué significa estar preparado? Lo voy a aclarar otra vez. Es mantenernos en comunión con Dios, sirviéndole a Dios, escudriñando su palabra para saber los tiempos, y es estar congregándonos como cuerpo de Cristo, que es importante, es necesario. A mí que no me venga con cosas la gente que no, que la Biblia dice donde están 2 o 3 reunidos y yo, mi familia, el gato y yo podemos reunirnos y estamos ahí reunidos. No. Está hablando del cuerpo de Cristo. Aunque esto es un templo, este es un edificio, pero los que ocupamos el edificio representamos la iglesia y es necesario que nosotros tengamos comunión unos con otros como cuerpo de Cristo. Es indispensable. Por eso dice el apóstol Pablo: no dejen de congregarse. Así que si tú no estás preparado, para los que nos están viendo a través de YouTube también, si tú no estás preparado, yo te digo, es tiempo, iglesia, de ponernos a cuentas con el Señor. Iglesia, es tiempo de buscar más de Dios. Es tiempo de dejar de perder el tiempo. Es tiempo de dudar de nuestras convicciones, porque cuando el tiempo llegue y no tenemos las convicciones bien puestas en nuestros corazones, no vamos a poder resistir el día de la prueba. No vamos a poder resistir el momento de la tribulación, si es que el Señor permite que la iglesia pase por esos momentos. Amén. Yo les invito, cierren sus ojos. Tú que nos estás viendo a través de YouTube, cierra tus ojos. Y si tú todavía no eres un hijo de Dios, no tienes la salvación que es a través de Cristo, te invitamos también que hagas esta oración con nosotros y recibas al Señor como tu Señor y Salvador y lo dejes entronar en tu corazón, porque para eso Él vino, para dar su vida por aquellos que estaban perdidos. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuántas cosas malas hayas hecho en la vida, si realmente te arrepientes de todas ellas, la palabra de Dios dice que fiel es Dios para perdonarnos a través de Cristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, tú eres a través de tu Espíritu Santo. La Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre, más perverso que todas las cosas. David hablaba de su santidad, a David hablaba se jactaba de su comunión contigo antes de pecar con Betsabé. Pero después de que pecó con Betsabé, dejó de jactarse de esa comunión, de esa confianza que él creía que tenía, y mejor dijo estas palabras: Espíritu de Dios, examíname y cámbiame. Examíname y cámbiame. Y esa es la posición que tenemos hoy, Señor, para contigo, que a través de tu Espíritu Santo, porque si nosotros nos hacemos un autotest, un autoexamen, probablemente nos engañemos a nosotros mismos. Pero si tú nos examinas, tú nos redarguyes, tú sacas a luz aquellas cosas que no te agradan de nosotros, tú puedes cambiarnos. Tú puedes a través de ti, Señor. Nosotros, la carne no puede ni quiere, pero a través de ti, Espíritu Santo, sabemos que podemos llegar a ese estándar de vida de la cual el apóstol Pedro dice que debemos de tener una vida de santidad, una vida de piedad, esperando y apresurando la venida de Cristo. Y si tú eres de esas personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón, yo te digo, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo sé que tú has venido a este mundo hace 2000 años para dar tu vida en la cruz por mí, y a través de la sangre que derramaste en esa cruz,
Tú has perdonado mis pecados y me has dado a través de ti vida eterna, y yo soy parte ahora de la familia de Dios. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, entrónate, hazte Señor de mi vida y ayúdame a través de tu Espíritu Santo que mi vida sea una vida agradable a ti. Si tú has hecho esta oración y la has creído de corazón y has sentido la necesidad de hacerla y de recibir a Jesús, créeme que el Espíritu de Dios viene a morar a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todas las personas y bendice esta palabra para que a cualquier persona, cualquier oído que alcance esta palabra, sea ministrada a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga.